Si les parece, retomamos y bueno, que se vayan integrando también las personas que conforman este público. Equidad, decíamos ahorita, no es contraria a la igualdad, al contrario, es la herramienta útil y necesaria para lograr una igualdad sustantiva. Define equidad como una forma justa de aplicación del derecho, ya que la norma se adapta a una situación en la que está sujeta a los criterios de igualdad y de justicia. Si somos padres de familia de dos o más, sabemos que queremos a todos por igual, pero no les vamos a dar exactamente lo mismo porque tienen necesidades diferentes, capacidades diferentes y potencialidades diferentes. Y si hacemos un análisis y una reflexión y un acto de justicia, pues habremos de atender a esta equidad. La equidad impide que la aplicación de la ley pueda, en ciertos casos, perjudicar a algunas personas, ya que cualquier interpretación de la justicia debe direccionarse a lo justo, en la medida de lo posible, y complementa la ley llenando los vacíos encontrados en esta. ¿Recuerdan que temprano les dijimos que la ley es un producto humano y puede tener errores? Bueno, la equidad busca precisamente sanar estos errores, solventar. En un mundo ideal, la equidad sería cosa de todos los días. En un mundo desigual, pues aquí estamos todavía pagando las consecuencias de que por qué el Istelión no da servicio a la periodoncia. Por ejemplo, ya me estoy quejando. Sí, me estoy quejando. No hay un trato equitativo. No es lo mismo el IMSS que el Istelión. Igualdad y no discriminación. Cuando hablamos de discriminar, no existe un derecho a no ser discriminado. Lo que existe es un derecho a la igualdad. Y lo que la ataca y ofende es la discriminación. Por eso buscamos la desaparición de esta. Discriminación o no discriminación. Este principio está basado en el entendimiento de que la discriminación es socialmente construida y no es un principio esencial natural de la interacción humana. Es una construcción humana. Nadie nace discriminando. Entonces podemos nosotros desconstruir para reconstruir. Me dice la maestra Rocío que vamos a tener un módulo exclusivo para discriminación, pero les adelanto un poco esto, ¿no? Nadie nace discriminando. Y entonces hablamos para expresar mi personalidad, mi identidad, que es parte de mi dignidad, y para evitar actos de discriminación que me hacen diferente y por lo tanto me hacen a un lado, hay que resaltar dos conceptos, igualdad y diferencia. No se ha hecho suficiente énfasis en que no se trata de cambiar los grupos sociales, se trata de integrarlos, y con eso ganamos todas y todos. Ya lo veremos en su oportunidad. Los seres humanos somos iguales en cuanto a dignidad, pero somos diversos por derecho. Tenemos la misma condición de ser humano, tenemos la misma dignidad, pero todos respondemos a nuestro entorno de manera diferente. No es lo mismo la seriedad de un nórdico que la alegría de un antillano, y ambos tienen igual derecho al universo. Entonces, yo soy yo y mi circunstancia. Soy diverso a los demás. Hay quienes contraemos matrimonio y formamos una familia, pero hay quienes deciden no hacerlo o tienen una identidad de género diversa. Es tu identidad. Los derechos humanos se basan en estas dos columnas, igualdad y diferencia. Y para no entrar en confusiones, porque si parecen antónimos, pero en realidad se complementan, referimos una frase de Boaventura de Sousa Santos, sociólogo y educador, por cierto, que ustedes lo han de conocer. Tenemos derecho a ser iguales cada vez que la diferencia nos inferioriza. Tú estás muy prieto, Alejandro, no puedes entrar a los negocios en San Pedro Garza García. Ah, caray, tengo derecho a la igualdad. Aunque no esté palidito como aquel que acaba de pasar antes que yo. Tenemos el mismo ingreso, tenemos los mismos pesos, yo puedo gastar aquí, es mi dinero, no me puedes hacer menos. Pero también tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Es que aquí es parejo para todas y todos. Y mi identidad, mi expresión, ¿cómo soy yo? Desde el pelo largo y el piercing
va a ser motivo de discusión cuando hablemos de la autonomía progresiva de los adolescentes. Pero, por ejemplo, tienen derecho al libre desarrollo de la personalidad. La reglamentación es útil, pero no me puede descaracterizar. Lo vamos a ver en su oportunidad. Discriminar. Entonces, no atender a estas diferencias o este derecho a la igualdad podría rayar en la discriminación. Y viene el primer problema con la propia palabra discriminar. Semánticamente es la acción de separar, dividir, distinguir. Entonces, de acuerdo a la semántica, puede haber discriminación positiva y negativa. Pero esto provoca confusiones. En tal supuesto puede existir discriminación positiva o negativa. Genera confusiones porque en el Nuevo León, en el español mexicano, hemos optado por utilizar la palabra discriminar para la acepción negativa. Aun y cuando no hay error gramatical, sí puede haber una confusión en el trato. Entonces se pide, se solicita, si te gustan los derechos humanos y vas a hablar de esto, utilizar el sinónimo de distinguir y utilizarlo en la discriminación positiva. Porque, por ejemplo, no es lo mismo si yo digo, es que es un alumno distinguido y sigo mi camino, ¿qué viene a la mente de los demás? Un alumno distinguido, y es trabajador, tiene buen promedio, es respetuoso de las formas. Y si digo, es un alumno discriminado, ¿qué viene a mi mente? Está afectado en el desarrollo de sus derechos, lo han tratado mal, lo han tratado con vejaciones, con malos tratos. ¿Verdad que parece diferente? Lo importante es poder eliminar la discriminación negativa. Acciones discriminatorias. Prejuicio, estereotipo y estigma. Son escalones. Lo veremos en su oportunidad. El prejuicio, su nombre lo dice, un juicio previo. ¿Antes de qué? Antes de tener los elementos determinantes a la vista, a la mano y en el razonamiento. Es una predisposición. No es propia de la naturaleza. La sociedad la alimenta. El prejuicio nos puede llevar al estereotipo. Pensamos que toda una colectividad responde a las presuntas características. Mexicanos son flojos, chaparros, sucios, etc. Si lo dice un presidente de una vecina república, país poderoso, y este discurso ya lo utilizó 2 veces y lo llevó a la presidencia 2 veces, pues nos ofende. Pero nosotros no también, a veces no respondemos a ciertos estereotipos aquí también. No solamente por cuestiones geográficas, sino por cuestiones de etnicidad, por cuestiones de formación académica, por un montón de cosas. Y el estereotipo nos puede llevar a otro más grave, el estigma. Suponemos tiene una marca que no se pueden quitar. Y de ahí decimos, frases hirientes, lleva el estigma de vivir con SIDA. Oye, ¿y la información que te di? ¿Sobre qué? Sobre que el SIDA bien tratado tiene cargas de CD4 indetectables, es intransmisible. Una cosa es vivir con VIH, otra cosa es vivir con SIDA. La gente no se está muriendo de SIDA en Nuevo León. ¿Por qué? Porque se han hecho avances. Ya tenemos más de 20 años avanzando en esto. No confundas VIH y SIDA. Bueno, ese tipo de cosas son discriminación si no las entendemos bien. Y nos puede llevar al estigma. Si no te le acerques porque te va a contagiar. El VIH no se contagia de esa manera, le puedo dar sus besotes, podemos compartir un destapador de botella, podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Y qué? Porque tengo la información a la mano. Lo doy como ejemplo, pero pueden ser otros tantos el estigma. Algunos grupos considerados como susceptibles de ser vulnerados por la discriminación. Se les conoce como categorías sospechosas de discriminación. Mujeres, persona mayor, niñas y niños, migrantes, indígenas, personas con VIH, discapacidad, personas privadas de la libertad, etc. Esta lista se puede aumentar o reducir dependiendo de las particularidades de cada entidad, de cada región. En algunas partes es muy sencillo, por ejemplo, la vida de las personas con una orientación sexual diferente a la heteronormativa, los homosexuales, por decirlo de una manera. Si estamos en la alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México, pueden ir de la mano, pueden darse un beso delante de las familias y no va a haber nadie que les diga nada, porque hay mucha naturalidad en ello.
Pero si esa misma actitud la tienen en otra parte de la República, quizás sí sean víctimas, sin decir cuál parte, quizás sí sean víctimas de agresiones, tanto físicas como verbales. Entonces, estas categorías pueden ampliarse o reducirse dependiendo de las particularidades de cada región. Bueno, la última parte que vamos a ver. Cuando hablamos de los conceptos, uno de los conceptos decía, imponen deberes y obligaciones al Estado para su efectivo respeto y cumplimiento. Bueno, ¿cuáles son esas obligaciones y deberes? La Constitución tuvo reformas y adiciones en el 2011 y para no dejar pie con duda, pues puso en verbos las obligaciones. Verbos son acciones. Acciones son amores y no buenas intenciones, decía mi abuela, en paz descanse. Entonces obligas al Estado a accionar, a hacer algo. Y a los que estamos en el servicio público también. ¿A favor de qué? De los derechos humanos. Se agrega un párrafo tercero al artículo primero constitucional, el publicado en el Día Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011. Y este párrafo está como sigue. Me voy a permitir darle lectura completita. Y nos dice, párrafo tercero, artículo primero constitucional. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Quién? Todas las autoridades. Me puedo lavar las manos poncianamente y decir, yo no soy autoridad, yo soy un simple burócrata. En el organigrama de la comisión nadie está abajo de mí, no le doy órdenes a nadie, entonces no tengo mando y autoridad. Pues no, esto ya fue interpretado por la Suprema, resolución varios 902, y nos dice, desde el momento en que señala ámbitos de competencia, a eso se reduce. ¿Cuál es tu ámbito de competencia? Es lo único que te vamos a exigir, Alejandro. Pero tienes obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De conformidad con los principios que ya vimos. Los principios universales, México los trae a su constitución y nos dice universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y luego viene un punto y seguido. En consecuencia, el Estado deberá. Y aquí ya no es el servidor público en lo individual, es el Estado en lo general. Vamos a ver, pero el Estado está conformado por servidores públicos, sí, pero una cosa es mi obligación mía, como Alejandro Luis Fernández, y otra la que le puedo generar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es el órgano para el que trabajo. Es un órgano de Estado, no es un órgano de gobierno, pero tiene los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. ¿Pero qué es cada uno de estos verbos? Promover. Promover sí significa dar a conocer, que la gente sepa que hay sus derechos. Pero promover también tiene otra acepción. Si lo vemos etimológicamente, pro, hacia, adelante. Movere, vas a desplazar hacia adelante. ¿A quién? Al ser humano, a la persona. ¿Para qué? Para que alcance una mejor y mayor calidad de vida. ¿Mediante qué acciones? El reconocimiento de los mismos, de los derechos humanos y de las responsabilidades sociales para la convivencia pacífica y en condiciones de vida digna. Volvemos a ver la palabra digna. Cuando habla de reconocimiento, ¿habla de qué? Vamos a buscar que todas las personas alcancen esto. Ustedes hicieron ajustes muy bien hechos, y yo creo que en las dependencias donde algunos de ustedes laboran, la educación, sobre todo la básica, cómo se incluyó a las personitas que hablaban creol y difícilmente hablaban español, que venían sin documentos de identidad, se hicieron ajustes razonables, que venían sin constancias de los estudios realizados, se hicieron evaluaciones para ver cuál era la mejor opción. Y ahí vemos a las personitas de una nación antillana, hermana de México, que venían huyendo de una crisis política, económica, de violencia y climática, ingresaron al país. Y aquí los tenemos. ¿Por qué? Porque la niña, el niño tiene derecho a la educación. Esas acciones afirmativas es promoción a los derechos humanos. Y estamos llamadas y llamados a hacerlas. Proteger es el siguiente verbo. Promover, proteger. Este capelo protector no solamente le corresponde
a la policía. Yo trato el tema sobre todo con agentes del orden e inmediatamente lo cachan. ¿Por qué? Porque desde la mañana, cuando les pagan el paso de lista, uno de los compañeros levanta la voz, todos en formación, y dice: Fuerza Civil, proteger y servir. ¿Lo entienden? Protegen patrimonio, protegen derechos, protegen vida. Pero en esto vamos todas y todos, los que trabajamos en los derechos humanos, las personas que trabajan en el sector salud, las maestras y maestros, van a tener un módulo especializado precisamente en la prevención de la violencia escolar. ¿Y qué con eso? Es una manera de proteger los derechos, libertades, integridad de los menores. Y le da certidumbre. Y como decíamos temprano, incluso el violentador lo va a llevar por los canales adecuados para que sepa resolver conflictos sin el uso de la violencia. Porque la violencia genera más violencia y hay una reproducción del trato hostil. Entonces, esa manera de trabajar es proteger. Si la institución los convoca a capacitarse en estas herramientas, en estas medidas, tómenle confianza. Y si ustedes pueden superarla por formación autodidáctica, bien hecho. Eso es proteger los derechos humanos también. Por ejemplo, esta obligación aparece como especialmente reforzada al momento en que la gran mayoría de la población estudiantil está conformada por niñas, niños y adolescentes, que por regla general dependen de o se encuentran en situación de que las personas adultas intervengan para evitar daños a la integridad de tales personas. Estoy aquí, te voy a proteger. Pero ¿y qué pasa si padres y tutores no están presentes? Se crean estos precisamente redes sociales y profesionales de apoyo, creando con esto la obligación de una conducta positiva del Estado y de nosotros que somos sus agentes, el cual debe desplegar múltiples acciones a fin de proteger a las personas de las interferencias provenientes de otros agentes del Estado o de agentes no estatales, que si le permitimos este tipo de violaciones, de agresiones, podría entenderse que actúan con la tolerancia, anuencia, permiso o aquiescencia de un servidor público. Respetar. ¿Hasta dónde puedo llegar? Hasta donde la ley me lo permite. No puedo ir más allá. Respetar los derechos humanos, al permitir que las personas se expresen libremente en el ejercicio de los mismos. Es decir, el Estado, incluidos todos sus miembros y agentes, debe abstenerse de interferir con el goce de los mismos. No estoy interfiriendo, me decían en una ocasión. Se trata de llamarle la atención. Y por eso lo subiste al momento de estar pasando o terminar los honores a la bandera un lunes en la mañana. Por eso lo subiste al atrio. ¿Cómo le llaman ustedes? Al escenario en el patio central de una escuela. Y le tomaste de la parte larga de su cabello y se le estiraste y dijiste que eso estaba mal. Tomaste una tijera y se lo cortaste. Es que el respeto tiene que empezar por él. Es un menor de edad. Puede cometer errores. Aplícale el reglamento. Pero si te tomas atribuciones que no son tuyas, como cortarle el cabello delante de todos, pues ya no respetaste ni su derecho a acceso a la justicia, tiene derecho a un procedimiento, ni su derecho a la personalidad jurídica, tiene derecho a defenderse, ni su integridad personal, porque lo estás exponiendo al desprecio de los demás. No respetaste. Entonces, que hagan lo que quieran. No. Tienes que proteger, pero también tienes que respetar. Entonces, allá va. No estaría fácil. Voluntariamente aceptamos ser servidores y servidores públicos y tenemos que respetar. Me platicaba un compañero, ex compañero, decía, nos enteramos de un caso en donde nos encontraron fumando una sustancia enervante, alumnos de secundaria, y les quita lo que ellos llaman el churrito y el maestro se los apaga en los labios, en la boca, para que se les quiten las ganas de seguir fumando. Quizás en la mente de esa persona que aplicó esa medida ilegal, esa medida excesiva, quizás en su mente sonaba muy bien. Si se los apago en la boca se les van a quitar las ganas de seguir fumando. O te van a odiar para toda la vida. Y no van a ver a los maestros como un sujeto al cual puedo seguir.
el cual es admirable, y quizás van a generar una zanja de incomunicación entre el docente y aquel que recibe la información. No sabemos, pueden generar muchas cosas. Si no está permitido los tratos crueles, humillantes, degradantes, es por algo. Un trato degradante, humillante, pues entonces es una falta de respeto a los derechos humanos. Y aquí viene la preguntita. No es para que se responda en el chat, es para que nos la respondamos nosotros mismos. Respeto. Desde mi ámbito de trabajo, ¿cómo podría mi labor interferir con el goce de las libertades? ¿Cómo sería una falta de respeto? ¿Cómo podría interferir con el derecho a una personalidad jurídica? Si yo estoy en cosas, no soy juez, no soy ministerio público. ¿Cómo podría interferir? De muchas y muy variadas formas. Cada quien conoce su propio trabajo. Hagamos una reflexión. ¿Cómo estoy yo limitando las libertades de los menores o de las personas que reciben mi instrucción? A veces dicen, bueno, se está quejando, presentó una queja en tu contra. Tiene al alcance su derecho para hacerlo valer en la forma y términos que considere necesarios. Evidentemente que sí, si es derecho es reclamable. Eso no quiere decir que te hayas portado bien. Entonces, ¿te puede denunciar? Claro que te puede denunciar. ¿Se puede quejar? Por supuesto que se puede quejar, pero el ejercicio reflectivo es nuestro. Yo desde mi ámbito de mi trabajo, ¿qué estoy haciendo? Si comparo al Alejandro de 1989, cuando ingresé por primera vez al servicio público, al de ahorita, pues tiene que ser muy diferente. Era otro trabajo muy diferente, era otro tipo de servicio público, nada tenía que ver con la abogacía, pero era diferente. Entonces, mi trabajo en el servicio público, ¿puede haber una falta de respeto? Sí, sí podría haber. Tendría que haberla limitado al máximo. Y garantizar, si es derecho, es reclamable, si es derecho, es justiciable. Y estamos llamadas y llamados a la garantía, a activar aquellos procedimientos existentes, a canalizar y orientar con quien tenga que saberlo si no es nuestra labor, a los acompañamientos cuando la persona necesite una protección, además de su garantía. Cuando aprendí derecho, se darán cuenta que hace muchos años, pues no eran derechos humanos los que estaban en la Constitución, eran garantías individuales. Ya después se reforma y nos dicen de los derechos humanos y sus garantías. Y se le da la garantía el lugar que debe de ser para complementar los derechos humanos. Sigue existiendo la obligación de garantizar. Garantizar estos mediante la creación de leyes en las que se reconozcan los derechos humanos para todas y todos. Se establecen mecanismos e instituciones para su salvaguarda, además de establecer claramente las obligaciones y responsabilidades de las autoridades. Si es derecho, es justiciable, como decimos. Y vienen los deberes del Estado en consecuencia. Ya hablamos 4 verbos: promover, respetar, proteger y garantizar. 4 principios: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y otros 4 verbos, pero estos son para el Estado. Entendiendo por Estado, repetimos, todo el orden nacional: prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Prevenir. Nadie puede saber el futuro, pero sí podemos nosotros realizar prácticas preventivas. La prevención o el deber de prevenir no implica que si aconteció una violación a derechos humanos, automáticamente falló la labor de prevenir. En ocasiones son cuestiones humanas que van más allá de la posibilidad de la ley. Pero lo que sí se va a revisar son los cómo, los modos. No es de resultado, pero sí de medios. Y nos dice, prevenir, medidas de carácter jurídico, político, administrativo, etcétera, que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y aseguren que las eventuales violaciones sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito, que es susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa. No es posible hacer una enumeración detallada de estas medidas de prevención. Varían según el derecho de que se trate y las condiciones propias de cada estado, el grado de desarrollo de cada estado.
Es claro que esta obligación de prevenir es de medio comportamiento y no de resultado. No se demuestra su incumplimiento por el hecho de que un derecho haya sido violentado. Entonces, el Estado, ¿a qué está obligado? A investigar toda situación en la que se haya violado derechos humanos. Hablamos hace ratito de garantía. Bueno, ¿cuál va a ser la garantía? Vamos a activar los protocolos de prevención e investigación. Si el aparato del Estado actúa de modo tal que la violación quede impune y no se restablezca cuando sea posible a la víctima en plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de las personas sujetas a su jurisdicción. Esto también es válido cuando se tolere que particulares, agentes no estatales o grupos de estos actúen libre o impunemente en el menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Prevenir e investigar son obligaciones de medio, no de resultados. La prevención de algunas medidas, por ejemplo, las vimos durante la pandemia, guardando toda proporción, o las sigues o las sigues. Como quiera hubo enfermos, sí, pero hacemos lo que está de nuestra parte. E investigar, bueno, hay una violación, vamos a dar con los responsables, vamos a agotar las líneas de investigación. En ocasiones se va a poder, en otras no, esperemos que sí, pero el Estado no puede dejar esto única y exclusivamente en manos de la propia víctima. ¿Qué dijimos? Es de medio, no de resultados. Sin embargo, el Estado debe emprender la seriedad y no una formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La investigación debe tener un sentido y ser asumida como un deber jurídico propio del Estado, y no como una simple gestión de los intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. ¿Qué es todo este parrafito? No puede estar dando tumbos ni vueltas. Por ejemplo, el mes pasado escuchamos la situación de los menores hijos de padres desaparecidos, que son creados por la tía, por la madrina, por la abuela, por la hermana mayor, por quien tenga que ser. Y le reclaman a la Fiscalía General de Justicia del Estado y a la Fiscalía General de la República investigaciones efectivas. Es probable, desgraciadamente, que no todos vayan a encontrar a sus familiares. Es probable, espero que me equivoque. Pero si es así, el Estado tiene que decir, agotamos las investigaciones. Hemos rendido hasta el último de los métodos para investigar esto. Es un deber del Estado. Sancionar, decíamos temprano, no es la razón de ser de los derechos humanos, pero sí es la consecuencia de su incumplimiento. Y por sanción, nos dice aquí, el Estado tiene la obligación de castigar, de imponer una carga, de condenar, de sancionar a los responsables, ya sean autores intelectuales o materiales. Y las sanciones guardan proporción con el daño ocasionado. En ocasiones, pues son leves y hay sanciones, por ejemplo, administrativas, disciplinarias, económicas, éticas, y hay otras sí de carácter penal. Dependiendo con la gravedad, tiene que haber la sanción. Porque si no se sanciona, ahorita lo vamos a ver, no se cumple con las garantías de no repetición. Y reparar es el cuarto de los verbos, implica que el Estado lleve ante la justicia a los responsables de una violación, pero además también que adopte medidas para resarcir la afectación, para componer, que evite que tal violación vuelva a suceder. Hace ratito les hablaba yo de que los seres humanos no somos módulos de recambio, no nos pueden cambiar por algo nuevo, tienen que repararnos, que eso es en respeto a la dignidad. Bueno, en materia de derechos humanos, como estamos trabajando dignidad, de esto se trata la reparación, una justicia restaurativa. Se siguen ciertos principios para hablar de reparación. Y cuando ustedes vean una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es el último documento que se emite cuando se comprueba una violación, las recomendaciones tienen un apartado que se llama reparaciones. Y en la medida de lo posible, el violentador de derechos tiene que cumplir con esto. Para dictarlo se siguen unos principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de normas internacionales de derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
Tiene un título muy largo, pero son los principios y directrices sobre reparaciones. A eso se redice todo el término. Y en ese principio señalan ciertas medidas de restitución. Volver a poner a la persona en el lugar anterior a la violación. Vamos a ver, suponiendo, mañana que venga tu papá o considérate expulsado de la escuela. Eres un adolescente problemático, Alejandro. Y el papá no va. ¿Qué hace la maestra? Pues te dije, te vas a tener que quedar afuera. Lo expone a un riesgo, le niega su derecho a la educación, va con la abuela dice, vamos con los de derechos humanos, vienen aquí, se hacen las primeras diligencias y se le avisa de región y de secretaría, tú no eres quien para expulsar. Eso lo hacemos nosotros y es la última de las opciones. No se debe de expulsar. Hay otras formas. Ah, caray. ¿Y entonces qué hago? Pues lo restituyes en el goce de su derecho humano violentado. Quiere decir, lo vuelves a aceptar en el aula. ¿Y tú te vas a venir a hacer cargo de él? No. Esa es labor tuya. Por eso lo aceptaste. Por eso aceptaste este empleo. Ahora, tú consideras que se le deben imponer sanciones, pues activa los mecanismos ya existentes. Por lo pronto lo restituyes, lo vuelves a poner en su lugar. Lo mismo puede ser, no sé, para un paciente que no hay una responsiva y no se niegan a atenderlo de emergencia, pues lo restituyes. A un detenido que lo detuvieron sin flagrancia y sin orden ministerial o judicial, pues lo restituyes en la libertad, lo vuelves a poner. ¿Qué pasa cuando esto no es posible? Hay otras formas. La compensación o indemnización, y esa sí se traduce en pesos y centavos. Hay daño material, vamos a cuantificarlo. El derecho mexicano no hay tanto problema porque la legislación nos remite a la legislación común, el Código Civil o a la Ley Federal del Trabajo. Daños que sean evaluables, si no es evaluable no hay indemnización. Por lucro cesante, lo que dejó de ganar por culpa de la violación a derechos humanos. Por daño emergente, lo que se gastó por culpa de la violación a derechos humanos. Y por daño inmaterial, que tiene que ver con el daño moral y que se obtiene sacando un cociente entre los otros dos daños, un porcentaje, y nos dicen es tanto. No sé sacarlo, pero los abogados victimológicos sí que lo saben. Porque no solamente, vamos a poner un ejemplo, torturaron a un albañil para quitarle su semanita porque andaba tomando en la calle. Malos policías, que son los menos, incumplen con su labor y de la tortura le quiebran un brazo. Lucro cesante. Vas a tener que indemnizarlo Estado. Y si el Estado le da la causa a los agentes, para que estos se desprendan de la misma va a estar difícil. Va a tener que pagarle lo que hubiera ganado. Daño emergente, lo que se gastó en médico, en el taxi, en la asesoría legal, lo que sea demostrable. Y el daño inmaterial, porque ya me causaste un daño como ser humano. ¿Sí? Me trataste como objeto y no lo soy. Pierdo la confianza en las autoridades, confianza que debería tener. Es un daño inmaterial. Entonces, a mí me indemnizas por todo esto. Hay otras formas, rehabilitación. Volver a dejar hábil a la persona en el ejercicio de sus derechos, su nombre lo dice. Y por ejemplo, una personita que sufrió acoso o hostigamiento escolar, violencia, pues una atención médica y psicológica, servicios jurídicos gratuitos y sociales, ¿sí? Que se le reciba en región, que se le reciba en secretaría, que hay un foro en donde se le lleve la conciliación con el otro menor también abusador, con los que fueron testigos. Volver a dejarnos hábil en el ejercicio de derechos. Medidas de satisfacción. Incluye medidas para reparar los aspectos más inmateriales. Por ejemplo, disculpas públicas, construcción de monumentos, sanción a los responsables. En ocasiones la víctima dice, nada más quiero que reconozcan que hicieron mal y que se disculpen. Y si la violación no es grave y con eso tiene, pues una medida de reparación es válida. ¿Sí? Disculpa pública. Y la otra medida de reparación son las garantías de no repetición. Incluye medidas para evitar que se cometan violaciones idénticas o similares en el futuro. En el transcurso de esta formación, de este diplomado, o curso, como le han llamado, van a ver que hay ciertas herramientas. ¿Para qué?
para tratar y para prevenir la violencia escolar, para incluir la perspectiva de género, para crecer de una educación inclusiva e incluyente. Bueno, esas son garantías de no repetición porque observamos que hay violaciones, vamos a ver cómo las reparamos. Un protocolo, un manual, una serie de circulares, una guía, todo eso nos puede servir como garantía de no repetición. Somos seres humanos y nos equivocamos. Bueno, la diferencia está en que si estoy dispuesta o no dispuesta a reparar. Y las garantías de no repetición son eso. Les van a hablar, por ejemplo, de, no sé, protocolos para la prevención de la violencia escolar, les van a hablar de qué es educación inclusiva, son garantías de no repetición. Todas estas son medidas para la reparación y son independientes de cualquier procedimiento de naturaleza penal. Esta es la dirección de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, nuestros teléfonos. El de abajo es mi correo institucional personal. Si ustedes me solicitan la información que aquí ven, pues tengo la obligación de hacérselas llegar en breve término. Sus preguntas igual, les podemos dar respuesta. Si es mi labor, para eso estamos. El de en medio es el correo institucional. Si tienen alguna queja sobre mi desempeño o algún comentario, ahí se les va a atender. Y el de arriba es el www, es la página de internet de la Comisión Estatal. Si ustedes acceden a esa página, van a abrir el apartado publicaciones y van a ver bastante material. Den ustedes una vuelta, naveguen, vean qué les puede ser útil. Lo pueden descargar, está en PDF, es sin costo y está al alcance de ustedes. La presentación que acabamos de exponer, repito, no es de mi autoría, es de diferentes fuentes. El libro de Samir Fajardo, el de Miguel Carbonell, el manual de la doctora Minerva Martínez Garza y el manual para parlamentarios de la Oficina Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Son diferentes fuentes y lo pongo aquí. No hay bibliografía porque no es trabajo de investigación, pero no es de mi autoría. Como quiera, si lo piden, se les hace llegar. Y con esto voy cerrando mi presentación. ¿Cómo vamos? Maestro, muchas gracias. Le agradecemos que nos haya compartido toda esta información en esta primera sesión sobre introducción a los derechos humanos. Muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias, maestra Rocío. Y reitero, cualquier pregunta me la pueden hacer a mi correo institucional personal o a través del chat y después las compañeras me lo hacen llegar. De mi parte es todo, muy amables, muchas gracias y nos veremos en alguna otra oportunidad. Sí, claro, así es. En otro tema, más adelante. Muchas gracias, maestro. Bien, Gracias. les agradecemos. Gracias.